Mi vecino llenó la calle de camiones, así que me alié con los cuervos y lo destruí sin tocarlo. Cuando me mudé a esta calle, pensé que por fin había encontrado un rincón tranquilo donde empezar de cero. Era ese tipo de barrio donde la gente saluda por costumbre y cada quien respeta el espacio frente a la propia casa. Me gustaba la idea de encajar ahí, de tener mi pequeño lugar en el mundo sin conflictos, sin ruido, sin sobresaltos. Durante los primeros días, todo parecía perfecto. Las casas ordenadas, los jardines bien cuidados, el silencio amable de las mañanas. Cada vecino tenía su sitio para estacionar, como una especie de acuerdo tácito que nadie necesitaba explicar. Hasta que apareció él, Rui. No sé cómo no lo noté desde el principio. Quizás estaba demasiado concentrado en desempacar cajas y acomodar mi vida. Pero un día salí temprano y ahí estaban, 8 vehículos estacionados a lo largo de la calle. 8. Y no eran autos normales. Rui parecía manejar una especie de flota personal, una camioneta gigantesca, una pick-up vieja azul, una furgoneta sin placas y varios camiones cargados de herramientas. Algunos llevaban semanas sin moverse. Otros bloqueaban la entrada de los vecinos como si nada. Lo peor era su monstruosa camioneta, una que parecía diseñada para escalar montañas, siempre aparcada justo frente a mi casa, ocupando mi espacio como si fuera suyo desde siempre. La primera semana traté de resolverlo hablando, convencido de que todo podía arreglarse con una conversación razonable. Toqué su puerta un martes por la tarde. Rui apareció usando una camiseta manchada de aceite y una expresión perdida, como si yo lo estuviera interrumpiendo de una misión extremadamente importante que solo existía en su cabeza. Le expliqué la situación con calma, incluso sonriendo un poco para que no sonara a reclamo. Error. Rui me miró sin parpadear, como si yo estuviera hablando en otro idioma. Repetí, más claro esta vez, que en la calle todos respetaban los espacios. Entonces él sonrió, una sonrisa seca, prepotente, cargada de un me da lo mismo, y soltó. Rua pública, meu amigo. Y me cerró la puerta en la cara. Desde ahí todo empezó a caer como en una pendiente sin freno. Su perro, Farrusco, decidió que mi jardín era su baño personal. Y no hablo de una que otra vez. No. El perro venía directo, me miraba a los ojos a través de la ventana como si lo hiciera a propósito, y dejaba su regalo cerca de mis flores. Rui tampoco se quedaba atrás. A veces cruzaba mi jardín en su motocicleta para acortar camino, dejando marcas en el pasto como si mi terreno fuera una pista de tierra. Una mañana, mientras tomaba café, vi a Farrusco acercarse otra vez al buzón. Y detrás de él, Rui levantó la mano saludando como si todo eso fuera normal, como si yo tuviera que agradecerle por arruinarme el césped. Ese fue el momento exacto en que pensé, hasta aquí llegué. Pero para enfrentar a alguien como Rui, no podía usar las mismas armas. Él tenía camiones, ruido y descaro. Yo tenía, observación. Y un pequeño detalle que había pasado desapercibido para él, una familia de cuervos que vivía en el gran roble frente a mi casa. Cuervos atentos, inteligentes, de esos que no olvidan una cara. Empecé a dejar pedacitos de tocino bajo el árbol. Una prueba. Al día siguiente, ahí estaban, esperándome. Después vinieron los cacahuates, los restos de pizza, el pan viejo, las migas del desayuno. En menos de 2 semanas, los cuervos conocían mejor mi rutina que yo mismo. Apenas salía con mi taza de café, bajaban en picada como si fueran parte de un ritual secreto. El verdadero cambio ocurrió cuando probé con huevos revueltos. Los cuervos los adoraron. Desde entonces, cocinaba un poco más todas las mañanas solo para ellos. Era como si hubiéramos firmado un acuerdo silencioso entre especies. Y mientras yo fortalecía mi pequeña alianza, Rui seguía viviendo como si la calle entera le perteneciera. Con el paso de los días, los cuervos no solo aprendieron mi rutina, sino también la de Rui. Era impresionante ver cómo se acomodaban en las ramas más altas del roble apenas escuchaban el ruido metálico de sus llaves o el arranque de alguno de sus vehículos. Se quedaban quietos, observando, como si estuvieran preparando algo. Y entonces empezó lo realmente interesante. La primera vez que lo vi salir de su casa, medio dormido, con su taza de café y su típico caminar arrastrado, los cuervos ya estaban alineados sobre las ramas que colgaban justo encima de su enorme camioneta. Yo observaba desde mi ventana, disimulando mi sonrisa detrás del vidrio. Cuando Rui abrió la puerta de la F-350 y puso un pie en el estribo, los cuervos iniciaron su ataque, no un ataque violento, no, uno mucho peor para él. Una lluvia blanca y perfectamente sincronizada que cubrió la camioneta de punta a punta. La reacción fue inmediata, Rui explotó. Lanzó un grito, tiró la taza al piso, manoteó al aire como si pudiera alcanzar a los cuervos con solo insultos. Después empezó a correr por la vereda, recogiendo piedras y tirándolas sin puntería. Los cuervos, por supuesto, ni se movieron. Se limitaron a mirarlo con esa calma desafiante que solo ellos pueden tener. A partir de ese día, lavar su camioneta se volvió parte obligada de su rutina matinal. Y cada vez que terminaba, cada vez que el vehículo volvía a brillar, los cuervos descendían como una especie de ejército organizado y repetían la operación. Nunca fallaban. Nunca se equivocaban de vehículo.
Era como ver una guerra psicológica en plena ejecución. Lo más curioso es que nunca tocaron mi coche. Ni una vez. Podía dejarlo bajo el mismo árbol y seguiría limpio como si alguien le hubiera puesto un escudo invisible. A veces hasta pensaba que los cuervos podían distinguir entre el que los alimenta y el que grita como loco. Rui, desesperado, empezó a probar de todo. Compró un búho de plástico en una tienda de mejoras para el hogar, lo colocó en el techo de su camioneta y se quedó mirándolo como si eso fuera a resolver años de comportamiento natural de las aves. Al día siguiente, los cuervos no solo lo derribaron, sino que uno se posó sobre la cabeza del búho como si estuviera burlándose de él. Después vinieron las cintas brillantes, unas bandejas metálicas que colgó de los árboles, redes improvisadas e incluso un par de bocinas que usaba para hacer ruidos fuertes cada mañana. Nada funcionó. Los cuervos parecían divertirse más mientras más desesperado lo veían. Y, como era lógico, la gente del barrio empezó a cansarse de sus intentos ruidosos y de sus 8 vehículos que seguían ocupando media calle. Los vecinos murmuraban. Se quejaban. Y Rui estaba cada vez más solo en su batalla contra criaturas que ni siquiera entendían por qué un humano se enojaba por hacer lo que hacen todos los días. Pero él decidió vengarse de la forma más infantil posible, empezó a estacionar su camioneta justo al lado de mi buzón. Tan pegada, tan metida en ese espacio, que sacar el correo se volvió un ejercicio de contorsionismo. Hasta tuve un pequeño rasguño en la mano por intentar no reventar contra el parachoques. Ahí fue cuando pensé, si Rui quiere jugar, vamos a jugar. Esa misma tarde les presenté a mis amigos negros emplumados su nuevo objetivo favorito, la rama que quedaba justo encima del lugar donde Rui estacionaba ahora. Bastó una mañana para que entendieran lo que significaba el cambio de escenario. Era increíble ver su habilidad. Parecían soldados recibiendo órdenes invisibles. Una semana después, Rui finalmente perdió el control. Salió corriendo hacia mi jardín mientras yo dejaba los huevos revueltos bajo el roble. Venía rojo, sudado, completamente fuera de sí. Tú los estás entrenando. Me gritó apuntando hacia el árbol. Estás enseñándoles a atacar mis autos. Yo solo lo miré con calma, respirando hondo, disfrutando el momento. Son aves salvajes, Rui, le dije. No puedes controlar la naturaleza. Lo peor es que, mientras él gritaba y gesticulaba como si estuviera en un reality show, los cuervos lo observaban desde las ramas. Inmutables. Silenciosos. Con esa mirada profunda que parece analizarte por dentro. Y en ese instante supe que había ganado algo más que espacio para estacionar. Había ganado su respeto. O su miedo. Lo que fuera, me servía. Después de aquel día en que Rui terminó gritando en mi jardín, algo cambió en la dinámica del barrio. No sé si fueron los cuervos, su orgullo herido o la vergüenza de quedar como un loco frente a cualquiera que pasara, pero desde entonces empezó a comportarse con más cautela. Y no fue porque quisiera mejorar como vecino. Fue porque finalmente entendió que no podía ganar. Las mañanas se volvieron un pequeño espectáculo silencioso. Yo salía con mi café, dejaba los huevos revueltos en la base del roble y los cuervos bajaban en cuanto escuchaban el sonido de mi puerta cerrándose. Uno aterrizaba primero, luego 2 más, y al final todo el grupo se acomodaba, esperando su desayuno como si fueran clientes habituales de un restaurante que abría exactamente a la misma hora todos los días. Mientras tanto, Rui salía de su casa mirando hacia arriba como si esperara que el cielo le cayera encima. Caminaba pegado a la pared, evitando pasar bajo las ramas. Si tenía que mover su camioneta, lo hacía rápido, casi con miedo, como alguien que intenta cruzar un territorio enemigo. Lo más irónico es que nadie más en la calle tenía problemas. Solo él. Los demás vecinos hasta se reían un poco, aunque hacían un esfuerzo por disimular cuando Rui estaba cerca. La gente agradecía, en silencio, que al fin alguien, aunque nadie lo dijera en voz alta, le pusiera límites. Un lunes por la mañana, mientras regaba las plantas, lo vi cambiar de estrategia otra vez, empezó a estacionar su camioneta casi al final de la calle, lejos del árbol, lejos de mi buzón, lejos de cualquier cosa que pudiera darle problemas. Era la primera vez que lo veía caminar más de 10 metros desde su vehículo hasta su puerta. Para alguien como él, eso debía sentirse como una derrota personal. Y Farrusco, bueno, el perro dejó de venir. Después de tantos días de que los cuervos lo observaran como si fueran jueces de un concurso, el animal ya no se acercaba a mi jardín. Ni siquiera me ladraba. Cruzaba por el frente, cabizbajo, como si entendiera que ese territorio ya no le pertenecía. No voy a mentir, había algo de satisfacción en todo eso. No por hacerle daño a nadie, sino porque por fin sentía que el equilibrio volvía a la cuadra. Que, de alguna manera un poco extraña, las cosas estaban en su lugar. Aún así, Rui no podía dejarlo ir del todo. Un día se acercó a mí mientras yo acomodaba unas herramientas en el cobertizo. Se paró a una distancia incómoda, con los brazos cruzados, tragando saliva como si estuviera a punto de decir algo importante. Mira, empezó, con un tono que intentaba sonar firme pero le temblaba. Si vuelves a, no sé, alimentar a esos bichos cerca de mis autos, voy a llamar a control animal. La amenaza más absurda que había escuchado en semanas.
Estuve a punto de reírme, pero me contuve. Puedes llamar a quien quieras, Rui, respondí sin levantar la voz. No estoy haciendo nada ilegal. Estás manipulándolos, insistió él, aunque ni él parecía creerlo. Los estás entrenando. Miré a los cuervos, alineados en silencio sobre la rama principal. Luego lo miré a él. Son aves salvajes. No tengo control sobre ellas, dije, manteniendo la misma calma que lo desesperaba. Si te molestan, bueno, es cosa de la naturaleza. Rui pellizcó su propio labio, frustrado, sin tener argumento alguno que usar. Y en ese momento, como si la escena necesitara un cierre perfecto, uno de los cuervos graznó fuerte, en seco, como dando un veredicto. Rui dio un respingo y se fue sin decir nada más. Desde entonces, no volvió a amenazarme. Y, con el paso de los días, la tensión se fue diluyendo. No completamente, porque Rui siempre ha sido un tipo que acumula resentimientos como herramientas viejas en su patio. Pero lo suficiente para que yo pudiera respirar tranquilo cada mañana. Los cuervos siguieron llegando. Religiosamente. A veces parecían incluso más organizados que antes. A las 7 en punto estaban ahí, parados en fila sobre la rama más gruesa, esperando su comida. Yo les hablaba en voz baja, casi como si fueran parte de mi rutina emocional, una especie de compañía silenciosa que nunca pedí pero agradecía tener. Y lo cierto es que nunca había tenido vecinos tan fieles. Con el tiempo, la calle volvió a sentirse como el lugar tranquilo que pensé que sería desde el primer día. No porque Rui se hubiera convertido en un buen vecino, eso sería pedirle demasiado al destino, sino porque por fin había entendido sus límites. Y, sobre todo, porque los cuervos se habían convertido en una presencia tan constante como el amanecer. Cada mañana, antes de que la luz tocara por completo las copas de los árboles, ellos ya estaban ahí. Se posaban en diferentes alturas, observando mi puerta como si estuvieran contando los segundos para que yo saliera con mi café y su porción de huevos revueltos. Se habían vuelto parte de mi rutina del mismo modo en que yo me había vuelto parte de la suya. Rui, mientras tanto, había adoptado una estrategia de supervivencia silenciosa. Ahora estacionaba sus vehículos lejos, muy lejos de mi casa y del gran roble. Lo veía caminar a paso rápido desde la esquina, mirando de reojo hacia arriba como si temiera que uno de los cuervos decidiera descargar un regalo sorpresa justo encima de él. Me costaba no reírme, aunque lo hacía con discreción. Su perro, Farrusco, también había cambiado. Pasaba frente a mi casa con una especie de respeto instintivo, como si supiera que ese territorio tenía guardianes invisibles que lo estaban vigilando desde el cielo. Ya no se detenía en mi jardín, ya no dejaba ningún recuerdo desagradable en el buzón. Simplemente avanzaba, con la cola baja y sin atreverse a cruzar la línea imaginaria que los cuervos habían establecido sin siquiera proponérselo. Un día, mientras barría la vereda, escuché a un par de vecinos comentando en voz baja sobre Rui. Decían que últimamente estaba más callado, que ya no hacía tanto ruido con sus motos ni bloqueaba las entradas de los demás con sus camionetas. Algunos hasta especulaban que quizás estaba cambiando. Yo sabía la verdad, no estaba cambiando, solo estaba cansado de perder. Recuerdo una mañana en particular. Yo estaba sentado en el porche, disfrutando el olor del café recién hecho, cuando Rui pasó caminando con las llaves colgando de la mano. No me miró directamente, pero sí bajó la cabeza ligeramente, como si estuviera reconociendo algo que nunca admitiría en voz alta. Un gesto pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para entender que la guerra había terminado. Los cuervos, desde arriba, lo siguieron con la mirada. No hicieron nada, no lanzaron ningún ataque, no graznaron. Solo lo observaron. Y Rui, sin siquiera levantar la vista, apuró el paso como si sintiera su atención pesando sobre él. Era extraño, pero en medio de todo ese caos silencioso, yo me sentía acompañado. Los cuervos no hablaban, no se quejaban, no me pedían nada más que un poco de comida. A cambio, me ofrecían una presencia fiel, casi afectuosa, aunque nunca lo diría en voz alta para no parecer un loco encariñado con aves callejeras. Con los días, la rutina se volvió casi terapéutica. Me despertaba, preparaba los huevos, abría la puerta, y ahí estaban. 6 figuras negras esperando pacientemente. Yo dejaba el plato, me acomodaba en el porche y observaba cómo comían con precisión casi ritual. Era una especie de calma que nunca había esperado encontrar en un barrio suburbano. Y en el fondo sabía que todo ese extraño equilibrio se sostenía sobre una simple verdad: Rui había aprendido su lección. No porque yo lo hubiera enfrentado directamente, ni porque los vecinos le hubieran reclamado. No. Lo había aprendido porque la naturaleza, en su forma más impredecible y elegante, había decidido intervenir. Y ahora, cada mañana, cuando los cuervos se alineaban perfectamente sobre la rama principal del roble para recibirme, yo no podía evitar sentir un tipo raro de gratitud. No todos pueden presumir de tener aliados tan leales. Con el paso de las semanas, la situación terminó de estabilizarse. Rui ya no intentaba provocar, ni hablarme, ni mucho menos discutir. Era como si hubiese aceptado que, por una vez en su vida, había encontrado un obstáculo que no podía mover con gritos, herramientas ni motos.
Y ese obstáculo eran 6 cuervos con buena memoria y un apetito firme por los huevos revueltos. Yo, por mi parte, seguía con mi rutina habitual, aunque ahora había un detalle que la hacía especial: cada mañana, antes incluso de que yo abriera la puerta, podía escuchar el sonido suave de las alas acomodándose en las ramas del roble. Era la señal diaria de que mis vecinos más fieles ya habían llegado. Nunca pensé que encontraría paz observando aves negras desde la sombra de un árbol. Pero así fue. Ellos se convirtieron en un recordatorio constante de que no siempre hace falta pelear de frente para defender tu espacio. A veces basta con entender el entorno, ser paciente y dejar que las cosas encuentren su propio equilibrio. Rui ya no estacionaba su camioneta frente a mi casa. En realidad, la dejaba tan lejos que desde mi ventana apenas podía distinguirla. Caminar ese tramo todos los días parecía haberle bajado el ego lo suficiente como para mantener una actitud más discreta. Ahora cruzaba frente a mi casa casi de puntillas, sin mirar hacia arriba, sin abrir la boca, temeroso de que un movimiento brusco provocara otra represalia aérea. Farrusco, el perro, también había cambiado. Ya no se acercaba a mi jardín, ni a mi buzón, ni siquiera al césped. Si antes caminaba con actitud desafiante, ahora lo hacía con un respeto casi reverencial. Y aunque nunca dejé de verlo como la extensión traviesa y maleducada de su dueño, admito que el perro terminó comportándose mejor que Rui. A veces me preguntaba si todo esto era una locura. Si era normal levantarse a las 7 de la mañana para alimentar un pequeño ejército de cuervos. Pero cada vez que salía al porche, respiraba el aire fresco y veía sus figuras negras inclinando la cabeza como si me saludaran, la duda desaparecía. Un día en particular, mientras me acomodaba en la silla del porche, sentí una especie de calma plena. Había pasado por semanas de tensión absurda, discusiones indirectas y pequeñas venganzas que jamás reconocería abiertamente. Y aún así, todo había terminado sin gritos, sin peleas, sin policía. Solo con la naturaleza tomando partido, de la forma más inesperada posible. Los cuervos comieron, graznaron un par de veces y luego se elevaron en grupo. Todos juntos, en una sincronía perfecta que siempre me dejaba una sensación rara en el pecho, como si observara algo más grande que yo, más antiguo, más sabio. Rui apareció en la distancia, cargando su mochila y mirando al suelo como si tratara de pasar desapercibido. No hizo ruido. No tiró basura. No bloqueó nada. Solo siguió su camino, derrotado en silencio. Y mientras lo veía alejarse, pensé, sin rencor pero con un toque de satisfacción: por fin entendiste. Los cuervos se posaron de nuevo en el roble, y uno de ellos, el más grande, el que siempre llegaba primero, dejó escapar un sonido corto, profundo, casi como un comentario. No sé si era imaginación mía, pero sonó a aprobación. Y así, sin buscarlo, terminé rodeado de los mejores vecinos que había tenido en mucho tiempo: 6 cuervos que jamás pedían nada, jamás causaban problemas y siempre, siempre estaban ahí a las 7 en punto. Nunca pensé que la solución a mis problemas sería hacer amistad con aves negras. Pero honestamente, creo que nunca había tenido aliados tan eficaces. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.